¿Qué tal? Envío un cordial saludo y me presento. Soy Ernesto Iván Díaz Gutiérrez del segundo semestre de la carrera de Químico Farmacobiólogo en la Escuela de Ciencias Químicas, sede Ocosocuautla de la UNACH. En este trabajo para la materia de Biología Celular a cargo del profesor Juan Antonio Arreola Castillejos, hablaré sobre los antecedentes y generalidades sobre el estudio de la célula, con énfasis en la teoría celular y las aportaciones de algunos grandes científicos a lo largo de la historia. Como sabemos, para hablar de las células se utilizan ciertos instrumentos llamados microscopios que llegan a tener un alcance de resolución 1000 veces mayor al que posee el ojo humano. Sin embargo, el descubrimiento de esta pequeña unidad vital de la vida no fue algo tan sencillo, pues ha tomado poco más de 4 siglos alcanzar el nivel de conocimiento que se tiene sobre las células y los diferentes tipos que existen. Como punto inicial en lo relacionado a la célula tenemos a Robert Hooke, quien acuñó el término celdilla o célula por primera vez en su libro titulado Micrografía en 1665, donde escribía sus observaciones sobre un corcho que le revelaron la existencia de una disposición microscópica de la superficie del mismo en forma de panal de abeja, y los espacios o cavidades de estas las denominó células. Sin embargo, no le atribuyó ninguna de las características biológicas que posee hoy en día. En esa misma época surge Anton van Leeuwenhoek, quien siendo comerciante de tela se interesó en la observación aumentada para su oficio. Sin embargo, sus primeras construcciones que empleaban lentes fabricados por él mismo superaron por mucho a los microscopios de lentes múltiples que se fabricaban ya de manera común. Él construyó lo que se denominó como microscopios simples, y con ellos fue la primera persona en 1974 que observó microorganismos como bacterias y los entonces no clasificados protozoarios. Más tarde, en 1677, menciona por primera vez a los espermatozoides y fue consciente que esto era el principio de la reproducción de los mamíferos. En los años 30 del siglo XIX tenemos a Theodor Schwann, quien hizo 3 declaraciones a partir de sus obras y que fueron sumamente importantes en la formulación del pilar de la biología, la teoría celular. Estas declaraciones fueron que la célula es la unidad principal de la estructura biológica, fisiológica y organización de los seres vivos. La célula posee una existencia dual como bloque de construcción en la formación de organismos y como entidad independiente. Por último, dijo que la formación de las células ocurre mediante el proceso de células libres, siendo similar a la formación de cristales, pero en esta última estuvo en un error y fue corregido años después por Rudolf Virchow. Compartiendo época en el siglo XIX, Matthias Schieldin publicó una teoría que afirmaba que las estructuras elementales de las plantas estaban conformadas por células y subproductos de estas, similar a lo que Schwann afirmaba, pero poco después fue enfocado a los animales, formando así ambos el primer esbozo y las primeras dos afirmaciones correctas de la teoría celular, que sería completada por un tercer postulado por otro científico. Sheldon fue también de los primeros en reconocer la importancia del núcleo celular y su relación en la mitosis. Poco tiempo después surge Louis Pasteur, quien tuvo grandes aportaciones a la biología, como el descubrimiento de la fermentación microbiana junto al hallazgo de la sustancia conocida como alcohol amílico. Su hallazgo más característico fue el de la pasteurización, que empezó usando el vino y luego lo aplicó a la leche, con el conocido proceso de calentamiento y enfriamiento abrupto que mata a los microorganismos presentes en la sustancia, sin alterarla. También sugirió las enfermedades que eran provocadas por la acción de ciertos gérmenes que entraban al organismo, y postuló la teoría microbiana de la enfermedad. Es gracias a Pasteur que se tuvo la idea del uso de las vacunas para inducir la enfermedad al organismo en una forma debilitada, para que éste generara anticuerpos contra esta. Y sus dos mayores aportes fueron contra la enfermedad de las vacas conocida como carbunco y luego contra la rabia en los humanos. El tercer fundamento de la teoría celular lo estableció Rudolf Karl Virchow, que se centró en la medicina humana con su libro Die Cellular Pathology, pero fue él quien añadió el tercer postulado, que decía que las células son la unidad fundamental de la vida y que éstas solo se forman a partir de otras células, también denominado como
omnis cellula ex cellula, terminando así de darle forma a la teoría celular que habían planteado Schlienden y Schoen. Y ahora pasaremos a hablar de la teoría celular que hemos mencionado anteriormente. Esta teoría puede verse corta y hasta cierto punto simple, pero tal y como vimos, tomó un par de siglos para que ésta se formara, convirtiéndose así en el postulado en el que se basa toda la rama científica de la biología y sus derivados. Como ya se mencionó, esta plantea que todos los seres vivos del planeta están compuestos por células que varían entre sí, diversificando aún más las especies. Gracias a esta teoría se empezó a indagar en el origen de la vida y en las bases de la reproducción de todos los seres vivos. Esta teoría se puede dividir en tres principios básicos. La materia viva es capaz de metabolizar y autoperpetuarse, para lo cual debe contar con las estructuras necesarias presentes en el interior de la célula. El siguiente es que la transmisión de la información biológica a los descendientes permite la persistencia de una especie. Este proceso también depende de importantes estructuras celulares como el núcleo celular, donde está contenido el ADN de la especie entera. Y por último, las células se juntan en los organismos multicelulares para formar tejidos, que son estructuras mayores y homogéneas de las células del mismo tipo. Al hacerlo obedecen criterios de diversificación importantes, como son las que separan células nerviosas, musculares, hepáticas, etc. Y también esta teoría se divide en tres postulados básicos. El primero es que todos los seres vivientes están compuestos por células, por lo tanto estas son la unidad mínima funcional de la vida, en sus distintos niveles de complejidad estructural. Una célula basta para construir un organismo que denominamos unicelular, pero muchas células pueden organizarse en colonias o en un mismo organismo que denominamos multicelular, diversificando sus funciones y alcanzando un margen de interdependencia muy elevado. El siguiente es que las funciones vitales de los organismos tienen lugar dentro de las células, mediante procesos bioquímicos que son controlados por sustancias que las células secretan. Cada célula opera como un sistema abierto único, que intercambia materia y energía con su entorno de una manera controlada. Además, en cada célula de un organismo se dan las mismas funciones vitales que en el organismo entero: nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte. Y finalmente tenemos que todas las células que existen proceden de otras células anteriores, por división celular o por formación a partir de células madre. Las células más antiguas y primitivas del mundo son las procariotas, que no poseían núcleo celular. Esta teoría y la biología como tal han tenido muchos más personajes importantes en su historia, tales como Mendel, Miescher, Avery Mack, Leod y McCarthy, Hershey y Chase, Watson y Crick, etc. Y esto nos demuestra la importancia y largo proceso que ha tenido la biología para formarse y sentar sus bases a lo largo de la historia, ampliando nuestra perspectiva de no solo lo que nos rodea, sino también de lo que estamos hechos. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y una disculpa por no poder indagar en todos los científicos que menciono, pero por cuestiones de tiempo el video se queda hasta aquí. Hasta luego.